necesitamos abrir los ojos, despertar a un sinfín de realidades que conviven a nuestro alrededor. Si todos somos diferentes y somos conscientes de ello, ¿por qué discriminamos? Si la diferencia nos enriquece a todos, ¿qué hacemos con esa diferencia? ¿Por qué es importante la diversidad social? ¿Por qué debemos preocuparnos por formar una sociedad inclusiva y accesible para todos? ¿Será tan difícil sacarnos el velo del prejuicio, abrir nuestros ojos y dejar de lado la indiferencia? En el mundo viven más de 6.500 millones de personas, de las cuales se calcula que el 10% posee algún tipo de discapacidad. Es decir, más de 650 millones de personas se enfrentan de manera cotidiana con diversas formas de sobrepasar obstáculos, tanto porque circulan, piensan o se comunican de manera diferente. 650 millones de personas es igual a la suma de la población total de España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Italia, Canadá, Australia, Egipto, Cuba. Ahora bien, nos falta una nueva suma. Si se incluye a los miembros de las familias de esas 650 millones de personas, la cantidad de individuos directamente afectados por la discapacidad asciende a alrededor de 2.000 millones, lo cual significa casi un tercio de la población mundial. Son la minoría más grande de la sociedad, pero siguen siendo invisibles en muchos de los aspectos de la vida cotidiana. El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué necesitamos una convención especial para las personas con discapacidad? ¿No tienen los mismos derechos que todos los demás? En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todas las personas. Pero en la práctica, ciertos grupos llamados vulnerables, como las mujeres, los niños y las niñas, los inmigrantes, han necesitado de un refuerzo para compensar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en la sociedad. Artículo 1. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. El marco legal de las personas con discapacidad se encuentra en una situación en la cual en la actualidad existen diferentes legislaciones que ayudan a la aplicación práctica de la Convención, pero es imprescindible hacer una modificación de la propia legislación existente. Vamos a ver, la Convención supone un cambio de paradigma de la discapacidad, supone que el problema no se encuentra en la persona no tiene un problema, sino que es la sociedad la que no permite la integración de la persona en un ámbito normal. El marco de la Convención Internacional es un marco de lucha contra la discriminación y de expulsión de todos los ordenamientos jurídicos de aquellos derechos que sean discriminatorios. Esto que nos permite a nosotros ir un poquito incluso más allá de la Convención, bien, y plantear que este nuevo marco es un marco que puede favorecer determinadas políticas públicas que ayuden a todos aquellos colectivos que están en una especial situación de vulnerabilidad. ¿Por qué tantas leyes, tantas convenciones, más otra convención más, para lograr algo que sería, creo yo, bastante sencillo, que es poder integrar a la sociedad y aceptar las diferencias? Entonces sería, aceptando estas diferencias, seríamos un mundo más solidario y con una paz social más importante. Por primera vez, en el proceso de elaboración de una convención internacional,
se dio la posibilidad de participación a los verdaderos protagonistas. Las personas con discapacidad pudieron ser parte de la construcción de sus propios derechos. Y creo que es lo que hay que resaltar y hay que hacer una especie de homenaje cada vez que se habla de la Convención a la participación de las personas con discapacidad, y que si la Convención se elaboró así, respetando este principio, y fue se llevó una convención tan buena, deberíamos respetarlo en el ámbito de las políticas locales, elaboración de leyes, de políticas de cualquier ámbito, es decir, de la mano de las personas con discapacidad, ¿no? Participar en un proceso de elaboración de un tratado internacional de derechos humanos es una experiencia fenomenal, increíble. Yo creo que algo que le marca a uno la vida, definitivamente. Creo que es un antes y un después de haber participado en ese proceso y de haber participado tan intensamente. Lo fundamental de la participación de las personas con discapacidad es que al final las decisiones, los procesos, las políticas públicas, la legislación va a responder a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad y no a lo que otras personas consideran que son nuestras necesidades, y que entonces no solucionan realmente, no eliminan las barreras que nosotros enfrentamos para poder desarrollarnos plenamente en la sociedad. En este contexto de desarrollo de estrategias para la implementación de la Convención, fue creado el Observatorio Hispano-Argentino de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Situación de Vulnerabilidad. Este espacio está compuesto entre las siguientes organizaciones y entidades: Fundación Aequitas España y Argentina, Asociación para la Gestión Social, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos y la Oficina de Promoción e Igualdad de la Municipalidad de General Pueyrredón. Se plantea el observatorio como un laboratorio de ideas. Es decir, el concepto esencial del observatorio es que es una ventana abierta a la gestión de todo el conocimiento que hay alrededor de la Convención Internacional. Creemos que hay que dar un salto y dejar de debatir la teoría de la Convención para trasladar a los poderes públicos propuestas sólidas y iniciativas legislativas, iniciativas de políticas públicas realmente que ayuden de una manera contundente a que lo que dice la Convención realmente sea práctico y sea útil para las personas. La gente se pregunta qué tiene que ver el notariado con la discapacidad, y esto es un porqué de la internacionalización de la Fundación. Nos dimos cuenta, ¿sí?, en que este siglo XXI nos cambiaba un cambio en la vida social de las personas. Y esto también significaba de que todos los países tenían que trabajar en forma conjunta. Esto es una realidad y un porqué de la Convención. Esto es un llamado de la sociedad a empezar a entender en este mundo globalizado donde todas las personas tienen que tener los mismos derechos independientemente del país donde vivan. Y ahí nace la necesidad, vemos que es importante crear un ámbito de estudio de la Convención, pero no solo desde el punto de vista jurídico o de los operadores jurídicos, sino también desde el punto de vista de todas aquellas personas que están involucradas dentro de la discapacidad. No solo los operadores jurídicos, sino también los psicólogos, los médicos, trabajadores sociales. El mundo de la discapacidad. Es importante nunca olvidar el lema: nada de la discapacidad sin nosotros, sin la discapacidad. El observatorio queremos que sea una herramienta para poder medir cuáles son las respuestas, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, los conflictos que la sociedad tiene, para poder enfocarlos en las soluciones.